Hola, bienvenidos a este segundo programa de Vindictas Nuevas Miradas. Hoy vamos a hablar de cómo las mujeres han transformado el mundo editorial y cómo es que hay una mirada femenina ahora en los criterios y disposiciones editoriales. Me acompañarán dos especialistas, dos editoras especialistas y que toman decisiones en este mundo donde las mujeres se han reivindicado a través del proceso editorial. Así que comenzamos. La relación de un escritor con sus lectores es una simple cuestión de vida o muerte. Si el escritor es leído, vive. Si no, muere. Nada ni nadie influye en esa despiadada decisión, salvo el lector. La relación de un escritor con sus editores es más extraña, algo más difícil y compleja que una relación amorosa. No siempre hubo editores. En sus inicios, la literatura dependió solo de los narradores y de su público. Con la evolución de las tecnologías, el narrador se convirtió en escritor, y el escritor necesitó de un artesano que le facilitase la tarea de reproducir su obra y distribuirla a sus nuevos lectores. Nacieron así los talleres en los que se copiaban las tabletas de arcilla en Sumeria, las librerías en las que se vendían los rollos de papiro en Grecia y Roma, los scriptoria en los que se escribían los códex en la Edad Media y las imprentas que multiplicaron los libros desde la invención de Gutenberg hasta hoy. Pues estamos aquí en el estudio justamente para hablar de las mujeres y su colaboración, su participación editorial. Nos acompaña en el estudio Andrea Fuentes. Ella es editora, investigadora, se ha ocupado mucho de analizar y estudiar el fenómeno editorial. ¿Cómo estás? Hola, Escritora también, Andrea. gracias Bienvenida. por la invitación. Y nos acompaña en remoto nuestra querida Mayra González, también una mujer importantísima en el mundo editorial, con una larga trayectoria, hablando justamente de la historia del papel de las mujeres en el mundo editorial. Y bueno, para comenzar justamente quisiera preguntarte, Andrea, ¿cuál es la función de un editor? A ti te gusta mucho citar a un autor que a mí también me gusta mucho, que es Robert Darnton, que dice que los autores escriben textos, pero los libros los hacen los editores. Así es. Pues creo que las funciones de una editora, de un editor, son múltiples y diversas, pero se ha ido transformando esa idea a lo largo de la historia, ¿no? O sea, en principio, digamos, la aceptación común, el entendimiento común es que lo que hacemos es editar textos, ¿no? Los textos que escriben las autoras, los autores, los convertimos en libros. Creo que en ese proceso, sin embargo, hay una cuestión muy importante que es ser un bibliófilo, la dimensión bibliófila de una editora, de un editor, que ya narraba Agustín Millares Carlo desde hace mucho tiempo, y es que uno tiene una dimensión en la cual selecciona del mundo lo que es su área de conocimiento, lo que quiere compartir y hacer y dar a conocer con los demás. En ese sentido, literalmente edición quiere decir dar a luz. Más que editar, hacer copy-paste, digamos, de ciertas cuestiones, que eso se suele entender muy comúnmente, creo que significa dar a luz. Llevar a la escena, a la promoción lectora, lo que uno considera que es lo que debe estar sobre la mesa, leerse, compartirse, entenderse, y además darle una dimensión específica como una situación lectora. Decidir de qué manera el lector lo va a tener en sus manos, cómo lo va a aprender, cómo lo va a visualizar, porque eso varía mucho, esa es la dimensión objetual del libro, pero por supuesto que tiene un impacto. Entonces está como el lado conceptual y el lado también material, por supuesto. Y la labor editorial implica en ese sentido una labor creativa. Yo siempre he defendido mucho o planteado que una dimensión fundamental de ser editora es ser una creativa, una suerte de curadora del mundo, donde también diseñas un escenario, libro, sobre cuyas páginas se va a desplegar un conocimiento que solo cobra sentido y adquiere significado en ese trayecto, digamos, entre las páginas. Y creo que eso es algo que me parece fundamental decir, aunque hay muchas ya cuestiones específicas de lo que hacemos las editoras, los editores. Y podemos ir a eso un poquito después, pero quiero aprovechar, Mayra, para hacer esta pauta que nos ha puesto aquí Andrea, porque la idea del editor es bastante moderna, vamos a decir, del siglo XX, del siglo XXI. Cuéntanos un poco atrás, vámonos al siglo XVI, que tú querías hablar un poquito de esta idea todavía no identificada como editor, sino como impresoras o como editoras, si tú lo quieres decir así. Bueno, antes que nada, hola Andrea, hola Nel, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, pensar, no solamente las editoras, los editores, los impresores, durante mucho tiempo se estuvo mezclando el concepto y durante mucho tiempo se estuvo mezclando el oficio, sobre todo en los tiempos de la guerra,
era necesario que los editores se convirtieran en impresores, que los impresores se convirtieran en editores, y ahí más o menos se iba un poco camuflando uno de los oficios dentro del otro. ¿Por qué? Porque al final pues no se tenía ya el aval de la corona o el aval de la autoridad, sino que eran los insurgentes quienes estaban buscando estos lugares para poder sacar a la luz pues los periódicos, para poder sacar a la luz las noticias y la información. En cuanto a las mujeres, me parece muy interesante pensar que incluso tenemos un nombre desde el siglo XVI, Jerónima de Gutiérrez, que llega a la Nueva España y que justo en la Nueva España son los primeros impresores, ella junto con su esposo Juan Pablos, que precisamente por Juan Pablos es que se da el premio de la CANIAM a las mujeres, al mérito editorial, y digo a las mujeres porque me interesaba mucho comentar con ustedes que en todos estos años el premio Juan Pablo se le ha dado solamente a 5 mujeres editoras. Recientemente a la quinta mujer, a Marisol Schultz, se le dio el año pasado, pero la primera mujer que tuvo este reconocimiento fue en 1980. En 1980 es que recibe este reconocimiento Carolina Amor de Fournier, quien en realidad comenzó su trabajo como editora a finales de los años 30. Nos vamos a quedar aquí, Mayra, justamente con este premio Carolina Amor para ir a ver una cápsula y volvemos en unos segunditos. Así que no se vayan, estamos en Vindictas, Nuevas Miradas. El recorrido de un texto hasta convertirse en libro es amplio. Cada una de las ediciones de un mismo título contienen el trabajo de distintos personajes. En este proceso, el autor es el primero en aparecer. Antes de enviar el documento a la editorial, el autor debe revisar minuciosamente el contenido del texto hasta cerciorarse de que todo esté de acuerdo al proyecto propuesto. El editor recibe el original. Después de revisarlo, dará las instrucciones necesarias al corrector para que se adecúe al manual de estilo de la editorial. Ahora el texto original se enviará al diseñador para que trabaje el interior, la portada y contraportada. Autor y editor trabajarán en conjunto las revisiones del corrector hasta llegar al visto bueno final. Aquí aparece el maquetista, quien trabajará sobre la disposición de cada elemento, imágenes, títulos, apartados, anexos. Tras las primeras pruebas compaginadas, un segundo corrector debe llevar a cabo una corrección ortotipográfica. Durante todo este proceso, el editor deberá orquestarlo todo para que las revisiones y cambios se realicen, y así sea posible su publicación, ya sea en papel o en su versión digital. Mayra González, nos quedamos entonces en esta posibilidad de crear premios y reconocimientos. Estábamos hablando justamente del Juan Pablos. Sí, me parece importante considerar y recordar esto, que son 5 mujeres las que han recibido este premio a lo largo de todos estos años, y pensar que en medio la participación de las editoras, por ejemplo, en las publicaciones periódicas fue fundamental desde el siglo XIX, siglo XX, hasta lo que pensemos que han hecho editoras importantes con publicaciones como Cosmopolitan, con publicaciones como Vogue, que las fueron renovando y las fueron convirtiendo en revistas para mujeres más independientes, para mujeres que trabajaban, para mujeres solteras, ya cambiando el tono también de cómo venían haciéndose las publicaciones. Y en este sentido, Andrea, en el mundo editorial hay no solo cada vez más mujeres que editan mujeres, sino más mujeres participando y tomando decisiones en un mundo que, si bien estuvo dominado por hombres hasta quizá la primera mitad del siglo XX, es un mundo femenino o mayoritariamente femenino ahora, ¿no? Así es, hay un gran porcentaje, el mayor porcentaje de mujeres, tanto en el mundo como en México en particular, de mujeres que están metidas en el mundo editorial desde, como decía Mayra, hace mucho tiempo. En realidad, las viudas impresoras, o sea, los conocidos son Juan Pablos, en fin, ¿no? Pero Martínez, Enrico, pero estaban detrás las viudas, las mujeres impresoras. Creo que la historia ha seguido así. Hoy en particular me parece que las mujeres editoras, que además apelamos a este concepto de manera muy intuitiva de creación, de invención del mundo, desde miradas muy
diversas y múltiples, estamos haciendo justamente eso, ¿no? Hay muchas mujeres en el siglo XXI que estamos creando libros, pero que también escribimos, pero que también conceptualizamos, digamos, una serie de articulaciones del conocimiento a través de propuestas ilustradas, de colecciones, ¿no? Digo, ahí tenemos a muchísimas mujeres, Jasmina Barrera, Isabel Zapata, la propia Neus Espresate, si me voy un poco atrás con lo que decía Mayra, ¿no? Pensando en esta recuperación. Creo, y quiero decirlo porque me parece muy importante, que lo que estamos haciendo es recuperando a Ulises Carrión, una nueva manera de hacer libros, ¿no? La nueva manera de hacer libros, que justo Carrión, tú hablas de Darnton, Carrión recupera esta frase del gran historiador Robert Darnton, que en la edición como su versión habla justamente de eso, ¿no? Que los autores escriben textos, los editores hacemos libros. ¿Por qué poner la mirada sobre las editoras? Porque somos quienes estamos creando el nuevo conocimiento que se va a leer, que se va a compartir. Y es una manera muy audaz también desde el género, porque es no estar detrás de las cámaras, digamos, sino estar delante pensando no solamente lo que hacen y publican las mujeres, por supuesto, sino una mirada desde un quehacer femenino. Claro, no nada más editar autoras y Claro. sus obras, sino pensar desde el contenido femenino. Mayra, en tu caso, por ejemplo, ¿te parece que hay un asunto curatorial en las mujeres que editan libros y que eso ha generado también una comunidad lectora de mayor número de participación femenina ya como lectoras? O sea, es decir, ¿qué relación hay del mundo de las mujeres editoras a la comunidad de lectoras femeninas? Bueno, ahora escuchando a Andrea, me parece que justo lo que comentabas sobre no solamente es mirar a las mujeres, no solamente es editar a las mujeres, pero sí el ojo de la mujer edita distinto. Yo creo que eso sí sucede. Yo creo que ahí sí hay una curiosidad o una intuición, como también dice Andrea, que es algo distinto, una sensibilidad que tenemos. Ahora, algo importante también, Anel, con lo que dices, es que siempre hemos sido más lectoras. O sea, ustedes recuerden, por ejemplo, cualquier club de lectura al que ustedes hayan atendido, los clubes que ahora estuvieron formándose, eran lectoras, en su mayoría eran lectoras. Y entonces me parece que ahí también hay una comunicación y un diálogo que se da de una manera mucho más natural. Ahora, esto no quiere decir que como editoras estemos buscando solamente una perspectiva de género. Se da, por supuesto, porque somos mujeres, porque estamos tratando también de sí cumplir con o de hacer justicia con algo que sí hemos venido arrastrando y que sí tiene que ver con el patriarcado y que sí tiene que ver con el machismo. Eso es innegable. Pero lo que se nos está presentando en este momento me parece que es un regalo, no sé qué piensa Andrea, ya mencionaba algunos nombres, porque hay muchas mujeres escribiendo de una manera muy interesante, con una nueva perspectiva, con un nuevo ojo, que nos están llegando en el momento en que nosotras nos toca ser editoras y que entonces podemos hacer un trabajo conjunto maravilloso, que es lo que ahora se está poniendo sobre la mesa con las autoras que ya mencionaba, o con Brenda Navarro, con Fernanda Melchor, o con Laura Baeza, con muchas autoras que están en este momento produciendo, en el que a nosotras nos toca la fortuna de ser editoras. Dejemos hasta aquí esta discusión que se está poniendo buenísima, me parece. Vamos a ir a una pausa y volvemos de inmediato para seguir hablando de Vindictas Nuevas Miradas. Estamos de regreso en Vindictas Nuevas Miradas, aquí en el estudio, hablando de la transformación que han hecho las mujeres en el mundo editorial. Andrea, a mí me gustaría muchísimo que nos compartas un poco de tu experiencia, particularmente en este libro Mucha Madre, que creo que ha generado una discusión y una polémica que es preciso traer acá. ¿Cuál es el criterio editorial o que tú has tenido en Mucha Madre y cómo es que esto ha transformado una serie de posturas frente a la corporalidad femenina que a través de la literatura se ha puesto en pregunta, por lo menos, que es esta idea de la maternidad, las distintas maternidades, la renuncia a la maternidad o la comodidad de hablar de los conflictos y los problemas o lo terrible que puede ser la maternidad? Claro. Pues creo que Mucha Madre es justamente un ejemplo de algo de lo que hablaba, como esta dimensión más equívoca y menos unívoca de ser editora, ¿no? Yo ahí en realidad tengo un doble papel porque soy escritora, es decir, escribo, tengo un texto ahí, además de que hago el prólogo, pero también tengo un papel como editora. El libro está publicado por Almadía, no hice yo la edición, digamos. Yo tengo mi editorial que se llama La Caja Cerillos y ahora estoy en la Universidad Autónoma Metropolitana llevando publicaciones de difusión cultural.
pero este libro lo publica Almadía. Entonces mi labor como editora es mucho más conceptual, es decir, yo imaginé un espacio libro al cual decidí invitar a varias mujeres escritoras que dialogan junto conmigo sobre lo que decía, sobre lo que significa la idea de la maternidad, partiendo de la idea de que es muy complicado, que siempre llegamos a la maternidad, arribamos con un paradigma duro, como la losa de concreto que nos cae encima. Y muy me parece romántica. Romántica, muy errada, muy poco real en realidad, y me pareció fundamental justamente poner sobre la mesa este tema para releernos, para compartir con las demás personas, mujeres, hombres, madres, no madres, qué significa justamente. Son mujeres que además son escritoras, pero también editoras, pero también curadoras, madres y no madres también, ¿no? Entonces el ejercicio de mucha madre que reivindica no solamente el ser madre, sino el ser madres de una realidad que puede ser caótica, terrible, confusa, justamente no romántica, pero también reivindica el derecho a elegir no ser madre, Claro. donde se recuerda que la realización de la mujer no está en ser madres. Y es un planteamiento de una nueva manera de hacer escritura, porque justamente son ensayos muy diversos, muy distintos, de aproximarse a reflexiones fundamentales, que luego mucha gente piensa, ay, pero es que ese tema solo es de mujeres, y es como hay que llevar a la mesa, que no es así, ¿no? Que en realidad es un tema que nos compete a la sociedad como colectivo que cría. Esa es, digamos, una historia muy clara y un ejemplo de lo que estamos hablando en la creación de un nuevo concepto o un nuevo libro. Pero Mayra, cuéntanos un poquito de qué pasó también con este caso de reeditar a Elena Garro en un concepto donde la edición es reivindicativa en sí misma. Y cuando se pone sobre la mesa la oportunidad de contratar Los Recuerdos del Porvenir, que además yo recientemente había entrado como directora de Alfaguara, pues era un regalo, era prácticamente tener sobre la mesa esa joya que quizá no ha tenido las lecturas que debería tener, o no quizá, seguramente no ha tenido las lecturas que merece tener Elena Garro y Los Recuerdos del Porvenir. Y entonces la idea ahí es, ¿qué se hace con ese libro? ¿Se reimprime? Es decir, el archivo que existe simplemente se revisa, que no tenga demasiados los errores, se corrigen, unos persisten porque tienen que ver con la idea original. No, ¿qué hacemos con esta joya? Y lo que en ese caso ideamos fue pensar cómo están pensando o leyendo Los Recuerdos del Porvenir mujeres escritoras en otras latitudes en este momento que nos toca vivir ahora. Y entonces invitamos a escritoras, invitamos a Carolina Sanín, invitamos a Gaby Cabezón Cámara, a Guadalupe Nettel, invitamos a Isabel Mellado, a Lara Moreno, para que desde sus distintos países nos pudieran contar qué pensaban de Los Recuerdos del Porvenir. Ojo, de las 5, 4 lo leían por primera vez. Wow. Y una de ellas me decía, no puedo creer que yo, habiendo tenido los estudios que tengo, la academia que tengo, ningún maestro me hubiera puesto sobre la mesa y enfrente Los Recuerdos del Porvenir. Interesantísimo, Mayra, este caso particular de Elena Garro, y eso nos da pie justamente para ir a una cápsula y volver aquí para hablar de cómo el mundo editorial reivindica a las mujeres editoras. Hubo un antes y un después en la literatura juvenil con la publicación de Harry Potter. Los niños perdieron el miedo a los libros de muchas páginas. En el año 2000, la editora Sigrid Kraus de Ediciones Salamandra apostó a la compra de los derechos de publicación de la saga infantil. Así fue que el primer libro, Harry Potter y la Piedra Filosofal, fue traducido por Alicia de Lepiane. Las ventas millonarias ayudaron entonces a la estructura de la empresa, que después se convertiría en una de las editoriales independientes más sólidas en el panorama español y en idioma castellano. El olfato editorial innato de Sigrid Kraus fue el factor del nacimiento del grandioso éxito de esta saga traducida al español. Kraus está convencida de que no se puede ser editor si no se entiende el trabajo que implica hacer un libro, los costos, la venta, incluso la librería, además de confiar en un 80% en su intuición. Hoy Salamandra forma parte de Penguin Random House. Hasta la fecha, continúa imprimiendo los libros de Harry Potter. Estamos de vuelta hablando aquí de Vindictas, nuevas miradas, y en este caso la nueva mirada puesta a el mundo femenino de la edición. Este programa justamente se acompaña de una serie de acciones que ha tenido Cultura UNAM, en particular la colección Vindictas, que es un proyecto editorial, Mayra, Andrea, un proyecto editorial que se creó justamente para darle visibilidad a esas mujeres que habían estado, digamos, en el olvido editorial.
En su trabajo, Andrea, por ejemplo, ya más allá de Mucha Madre, en tu trabajo en general, en la UAM y demás, ¿cómo es que tu trabajo como editora posibilita una reivindicación de las mujeres? Yo creo que la mirada tiene que ver con hacer propuestas que justamente rescaten y den voz y den espacio a las mujeres que están escribiendo desde muchas fronteras y aristas. Justamente acabo de publicar una colección hace 1 año y medio, justo con la pandemia, que se llama La lengua que habito, en la UAM. Empecé con 2 antologías que incluyen poetas como Paula Abramo, Marisela Guerrero, Irma Pineda, Tania Huntington. Otra de las antologías tiene a poetas como Yolanda Segura, Marta Mega, Isabel Zapata. Y mucha gente me preguntaba, ¿pero va a ser una colección solamente de mujeres? ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Solo quieres publicar mujeres? Yo les decía, no necesariamente, pero me parece fundamental iniciar con estas mujeres, porque las mujeres han sido invisibilizadas, lo decía Mayra hace un rato, ¿no? Hay un acento, no sé si llamarle de justicia histórica, pero sí de abrir espacios para esas voces de todas esas mujeres que durante muchísimo tiempo fueron puestas en segundo plano, que cuando uno estudiaba la carrera de letras y literatura parecía que no había mujeres que escribían, efectivamente, había como algunas esposas de algunos señores muy conocidos, Qué horror. pero solamente. Entonces me parece que nuestro papel tiene que ver con eso, y aunque no sea exclusivo, evidentemente hay un deseo claro, manifiesto en mí por lo menos, de abrir esas voces. Ahora viene un texto de Carla Fessler, viene un poemario de Aurelia Cortés Peirón. Tu concepto Entonces, de justicia histórica. hay una cuestión de justicia histórica. Mayra, ¿tú también estás en este terreno de la justicia histórica? Completamente. Hay algo que me encantaría contarles, ya está el contrato firmado, pero no puedo contarles, que es una recuperación. Es justo una novela que salió, que tuvo su momento y que no ha vuelto a ser reeditada y que ahorita está en nuestras manos y que nos parece de justicia histórica poder tenerla de nuevo en librerías. No les puedo contar más, pero tiene que ver con esta recuperación. También seguir trabajando con Elena Garro, estamos trabajando mucho con la recuperación de sus textos y estamos preparando una antología de cuentos centroamericano, porque claro, dentro de las mujeres escritoras, luego pensemos las mujeres escritoras en nuestra lengua en Centroamérica, que de por sí es una zona que tenemos olvidada, tenemos que decirlo. Y pensemos dentro de esa misma zona en Centroamérica en las razas que habitan esos países que también han sido todavía la minoría de la minoría. Y estamos trabajando justo en esa antología, entonces por supuesto que sí. Y en la revitalización del catálogo, por ejemplo, las autoras que hemos estado sumando a las voces que ya son tan clásicas de un sello como Alfaguara, pues también nos hace sentir muy contentos, a mí en lo particular, que Almadelia Murillo, que Maritza Me Buendía, que Laura Baeza, que Cecilia Udave, con sus distintos registros, estén formando parte del catálogo. Pues me encanta pensar entonces que editar es también a veces reivindicar. Y en este caso las invito a que cerremos justamente en este concepto con alguna frase, una anécdota o una recomendación que ustedes quieran hacer. Andrea, ¿con qué cierras? ¿Con qué nos vamos? Bueno, con que creo que hay que recordar que el papel de ser editora es una labor donde concebimos de manera independiente universos lectores y que hay que mirarlo así. Próximamente aparecerá Manifiestos Queer, que es un libro que estoy por publicar de la revista Histeria, de Liz Misterio, que justamente tiene que ver con un discurso del mundo distinto, y por supuesto Mucha Madre. Claro, les yo invito a también que lo lean muchísimo. Definitivamente recomiendo. Mayra, ¿con qué te quieres ir? Yo me quiero ir con el derecho a publicar. El año pasado en la FIL Guadalajara me invitaron a moderar una mesa del International Publishers Association justo para hablar de editores perseguidos, de editoras perseguidas. Era la primera vez que se entregaba en FIL Guadalajara el premio Voltaire, que se entregó a una editorial libanesa, cuyo fundador había sido asesinado, y la cofundadora y hermana fue quien recibió ese premio. Entonces me gustaría despedirme también con ese mensaje de hablar mucho sobre la libertad de expresión, pero hablar sobre la libertad de publicación y el privilegio que es para quienes podemos hacerlo libremente. La libertad de publicación, pues temazo también. Así que ya lo sabe, esto es Vindictas, Nuevas Miradas, justamente para hablar de esto que también han hablado Mayra González y Andrea Fuentes, a quienes les agradezco muchísimo que hayan estado aquí en este espacio que se trata de las nuevas miradas y de la reivindicación de las mujeres en el papel de la literatura y el fomento de la lectura. Yo los veo el próximo domingo aquí en TV UNAM.